Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nathalie Lamotte-Brisson, soy economista y consultora independiente. Les voy a hacer una presentación sobre la protección y la promoción social de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía informal en la frontera haitiano-dominicana. Esta presentación es producto de un proyecto denominado Una frontera sin exclusión, llevado a cabo por distintas ONG, especialmente Oxfam Italia y también el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, el GAR, y diversas asociaciones, así como la Cámara de los Artesanos de Haití. La frontera entre Haití y la República Dominicana es objeto de tensiones importantes, debidas principalmente a la falta de oportunidades económicas en Haití y la política migratoria dominicana. Con miras a transformar esta frontera en una frontera sin exclusión, se propone sentar las bases de la ciudadanía social e inclusión económica de los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y de la esfera doméstica. Se estableció a fines del 2016 una cartografía institucional de los mecanismos de protección y promoción social en 3 comunas fronterizas de Haití. La aproximación a la cobertura de los riesgos y necesidades permite desvelar a grandes rasgos los regímenes de bienestar locales. Los desafíos son muy importantes, tanto desde la justicia de género como en la institucionalidad de los mecanismos existentes. Una frontera sin exclusión. Se trata de realizar los derechos sociales y económicos de manera de estabilizar la población en el territorio haitiano y proteger a los migrantes, especialmente los trabajadores involucrados en las migraciones pendulares transfronterizas, así como a los migrantes repatriados y a las personas deportadas. En esta perspectiva, la protección social permite enfrentar riesgos y luchar contra la pobreza y las desigualdades. La promoción social apunta por su parte a la autonomía económica de las personas y a la reducción de la vulnerabilidad de sus medios de subsistencia. La cartografía institucional se dio en 3 comunas fronterizas de Haití, Guanamat, Balader y Ganché. Cada una de estas comunas tiene vínculos con los mercados binacionales, entre comillas, establecidos en República Dominicana, es decir, en Dajabón, Comendador y Jimaní. Se partió de un inventario de instituciones estatales y no estatales. Se organizaron luego entrevistas individuales con las instituciones proveedoras de servicios y prestaciones, así como entrevistas de grupos focales con distintas categorías de trabajadoras y trabajadores. Principalmente podemos destacar los comerciantes en los mercados binacionales, las trabajadoras domésticas, los trabajadores agrícolas, los choferes de taximoto, en migración pendular transfronteriza desde las comunas fronterizas, y también destacar los pescadores del lago Azuay y las vendedoras de pescados, las vendedoras itinerantes de productos agrícolas, así como los trabajadores y trabajadoras de la zona franca industrial de Guanamat, que son residentes de las comunas fronterizas ya mencionadas. Se analizó los riesgos y necesidades de cada categoría en distintas dimensiones de la vida: el trabajo en el empleo, el trabajo de cuidado, las necesidades básicas en nutrición, salud y educación, los derechos de las personas, especialmente de los migrantes. Los regímenes de bienestar locales involucran al Estado, al sector privado, al tercer sector y a las familias. Cabe agregar la ayuda internacional que transita tanto por el Estado y las ONG como por las organizaciones de base. Se confirmaron las conclusiones de análisis anteriores llevadas a cabo desde el Estado central. Es decir, el bienestar es en primer lugar a cargo de las familias, que se las arreglan entre el trabajo no remunerado de las mujeres, las solidaridades costosas entre familias y la desprotección. Es interesante señalar casos de solidaridad financiera de parte de hogares dominicanos hacia las trabajadoras domésticas haitianas y los trabajadores agrícolas. El tercer sector, muy heterogéneo y fragmentado, provee a través de las ONG y las organizaciones de base
asistencia social y promoción social a una capa intermedia reducida de la población. Los mecanismos estatales son muy escasos y su sesgo urbano es marcado. Además, quedan territorios desprovistos de cualquier mecanismo de protección y promoción social, especialmente los más remotos. En estos regímenes se prioriza la pequeña infancia y la infancia en materia de nutrición, salud y educación, los adultos en materia de promoción social a través de capacitaciones, apoyo financiero, transferencia de activos, etc. Sin embargo, los principales riesgos enfrentados por los trabajadores y las trabajadoras en migración pendular no son cubiertos, especialmente los riesgos materializados en los cruces de la frontera, con diferencias entre los puestos fronterizos y los espacios sin vigilancia permanente. Los y las migrantes pendulares se enfrentan a mecanismos de depredación, abusos de poder, falta de respeto y carecen de identificación como trabajadores transfronterizos. Los cierres de la frontera debido a eventos en República Dominicana o en Haití implican por su parte la pérdida del salario diario y la trabajadora doméstica, por ejemplo. El trabajo de cuidado es casi ignorado. 2 guarderías existen, una en la zona franca industrial de Guaramé y la otra en una escuela que provee servicios de educación casi gratuitos en Gantier. La adscripción de las mujeres al cuidado es constitutiva de su identidad y define la trama de su jornada laboral. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas tienen que volver cada día a casa para velar por sus hijos e hijas dejados durante el día, a sus abuelas, tías, hermanas y hermanos mayores, siendo aún niños o adolescentes, a vecinas o, en unos casos, a cuidadoras pagadas. Los costos acarreados por esos arreglos privados son de varios tipos. Los costos económicos tienen que ver con el hecho de renunciar a largas jornadas de trabajo en el empleo para ganar más o a mercados más dinámicos, o de gastar hasta 1/4 del ingreso mensual para remunerar a una cuidadora. También tienen que ver con la falta de tiempo para la construcción de la empleabilidad y la falta de tiempo de ocio. Además, hay los costos emocionales asociados a la carga de cuidado, especialmente en el caso de las personas mayores. Además, en un contexto donde la pobreza monetaria y multidimensional es muy extendida y las desigualdades extremas, la carencia de recursos individuales y colectivos, sobre todo en términos de servicios sociales básicos, redunda en déficit de cuidado. Cabe destacar que se ignoran otros riesgos o problemas vinculados al cuidado como viga maestra de las relaciones de género: la no escolarización de las niñas y los niños trabajadores domésticos, las malas condiciones de aprendizaje para las niñas y adolescentes cuidadoras, la precariedad del empleo de las mujeres por los conflictos de tiempo. Frente a las privaciones, los participantes a los grupos focales señalaron necesidades y expresaron demandas que deberían contar a la hora de diseñar un sistema integral de protección y promoción social con enfoque de derechos. Se propone entonces un piso universal de protección y promoción social con 8 componentes en respuesta a cada demanda, salvo en el caso del cuidado a las personas, por el cual no apareció ninguna demanda explícita o apareció algunas demandas implícitas. Básicamente, el piso de protección social y de promoción social debería abarcar la salud primaria, el ingreso seguro para la niñez, la licencia de maternidad universal para las asalariadas y las trabajadoras por cuenta propia, el ingreso seguro para personas mayores, la promoción de capacidades y activos, la seguridad social universal, los cuidados a las personas y los derechos de las personas y de los y las trabajadoras migrantes. Se necesita entonces plantear en las organizaciones de trabajadoras, las organizaciones feministas, pero también en todas las organizaciones de base, la problemática de la justicia de género dentro de la protección social. En primer lugar, el cuidado es tema de protección social con el fin de realizar, por un lado, la justicia social entre géneros, entre generaciones, entre las que delegan el cuidado y las cuidadoras, y por otro lado, la autonomía económica de las mujeres. En segundo lugar, la protección social es materia de cuidado
Ella puede ser una palanca transformadora si se da una doble priorización estratégica de los intereses de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Las políticas de cuidado deben liberar también a las niñas y a los niños, de modo que ellos y ellas puedan realizar plenamente su derecho a la educación y a la empleabilidad. Además, es imprescindible la transversalización de género en cada componente del piso. La construcción de este piso universal de protección y promoción social y los esfuerzos para la justicia de género se enfrentarán a los retos institucionales de los regímenes de bienestar locales, especialmente la fragmentación de los actores, la economía de intermediarios que impiden a los que más necesitan tener acceso a la protección y promoción social, y la falta de regulación que redunda en protecciones truncadas. Serán claves la construcción y formación de alianzas, acuerdos, consensos entre los actores, pero también una voluntad política desde el Estado central y las autoridades locales de Haití y República Dominicana para planear, racionalizar y extender los mecanismos de protección y promoción social. Gracias.